Millonario contrata a abogada y se queda helado cuando llega su exesposa con tríos iguales a él. Alejandro Morales se llevaba la mano al pecho mientras subía las escaleras del despacho de abogados. El médico había sido claro sobre su condición cardíaca y la necesidad urgente de reducir el estrés, lo que significaba vender sus 3 empresas lo más pronto posible. A los 42 años, nunca imaginó que tendría que retirarse tan joven. La secretaria lo condujo a la oficina de la doctora Gabriela Hernández, una de las abogadas más respetadas de la Ciudad de México en asuntos empresariales. Alejandro necesitaba a alguien competente para manejar la venta de su imperio, construido durante 20 años. «Doctor Alejandro, bienvenido», dijo Gabriela, una mujer elegante de unos 35 años, extendiendo la mano. «Revisé sus documentos preliminares. Es una operación realmente compleja. Por eso vine a buscarla. Necesito que todo se resuelva en máximo 3 meses». Alejandro se acomodó en la silla, sintiendo un leve dolor en el pecho. Gabriela abrió la carpeta y comenzó a explicar los procedimientos cuando Alejandro sintió un apretón aún más fuerte en el corazón. Esta vez no era su enfermedad, sino algo mucho peor. Como le decía, los contratos de venta deben estar muy bien estructurados para evitar problemas futuros. Gabriela dejó de hablar al notar que Alejandro había palidecido por completo. La puerta de la oficina se abrió sin que nadie tocara. Alejandro volteó lentamente y sintió que el mundo se le venía encima. Valeria Hernández entraba cargando a 3 bebés idénticos en brazos, todos vestidos con ropita clara y con una marca de nacimiento en forma de luna creciente en la frente derecha, exactamente igual a la que él tenía. «¿Valeria?» La voz de Gabriela tembló. «¿Qué haces aquí?» «Necesitamos hablar, Gabriela, y sobre todo con él». Valeria señaló a Alejandro con la mirada firme, a pesar de los 3 bebés que se movían inquietos en sus brazos. Alejandro se levantó tambaleándose. Los tríos tendrían aproximadamente 1 año y medio, y era imposible negar el parecido. Los mismos ojos cafés, el mismo rostro, y sobre todo aquella marca de nacimiento que solo él y su familia tenían. «Esperen, ¿se conocen?» Gabriela los miraba alternadamente, confundida. «Él es mi exmarido». Valeria respiró hondo. «Y este es mi cliente», completó mirando a Alejandro. El silencio se apoderó de la sala. Uno de los bebés comenzó a llorar, seguido por los otros 2 en un coro que rompía la tensión del ambiente. Gabriela cerró lentamente la carpeta, empezando a entender la situación. «Valeria, ¿puedes explicarme qué está pasando?» Gabriela se puso de pie, claramente incómoda. «Hace 2 años, este hombre me abandonó embarazada». Valeria meció a los bebés, intentando calmarlos. Cambió de teléfono, de dirección, bloqueó toda forma de contacto. Alejandro finalmente logró hablar con la voz ronca. «Yo no sabía que eran 3». «Claro que lo sabías». Valeria alzó la voz, haciendo que los bebés lloraran más fuerte. «Estuviste en el ultrasonido cuando el doctor mencionó el embarazo múltiple». Querido oyente, si estás disfrutando la historia, no olvides darle like y sobre todo suscribirte al canal. Esto nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuemos. Gabriela intentaba procesar la información. Su hermana menor nunca le había mencionado que su exmarido era el empresario Alejandro Morales. Valeria siempre hablaba de un Alejandro, pero nunca reveló su apellido ni su profesión. «Valeria, pudiste habérmelo dicho», susurró Gabriela. «¿Y habrías rechazado el caso?» «Él necesita asumir la responsabilidad por sus hijos». Valeria señaló a Alejandro. «Míralos bien, Gabriela. Mira la marca de nacimiento». Alejandro se acercó lentamente, observando a los 3 niños. Era imposible negarlo. Tenían sus rasgos, sus gestos. Uno de ellos incluso estiraba el bracito igual que el de bebé, según las fotos que su madre siempre mostraba. «¿Por qué solo ahora?», preguntó Alejandro, todavía en shock. «Porque solo ahora pude descubrir dónde trabajas y con quién». Valeria acomodó mejor a los bebés. «Pasé 2 años buscándote. Desapareciste por completo».
Gabriela se sentó de nuevo, entendiendo la magnitud del problema. Como abogada tenía un cliente que atender, como hermana, una familia que proteger. Necesito tiempo para asimilar esto. Gabriela se masajeó las sienes. Alejandro, creo que mejor reagendamos nuestra reunión. No, Valeria fue firme. Él va a escuchar lo que tengo que decir. Mateo, Daniel y Santiago tienen derecho a conocer a su padre. Al oír los nombres, Alejandro sintió un nudo en la garganta. Eran los nombres que habían elegido juntos cuando soñaban con tener hijos en el futuro. Valeria había recordado cada detalle de sus planes. Valeria, por favor, hablemos con calma. Alejandro extendió las manos hacia uno de los bebés, pero Valeria retrocedió. ¿Calma? Valeria rió con amargura. Crié a 3 niños sola mientras tú construías tu imperio. Trabajé en 3 empleos distintos para pagar pañales y leche. El bebé del medio, que Valeria sostenía con más fuerza, dejó de llorar y se quedó mirando fijamente a Alejandro. Era una escena desgarradora, incluso para Gabriela, que intentaba mantener su compostura profesional. «Mira, Daniel», Valeria le susurró al bebé. «Este es tu papá». Daniel estiró su bracito hacia Alejandro, quien se emocionó pero no sabía si acercarse. Los otros 2 también dejaron de llorar y lo miraron, como si reconocieran algo familiar. «Yo necesito una prueba de paternidad», finalmente logró decir Alejandro. «Claro que sí», Valeria rió con tristeza, «porque para ti no basta mirarlos y ver 3 copias tuyas en miniatura». Gabriela intervino. «Es su derecho, Valeria, y también es su derecho tener el reconocimiento legal». «Está bien», aceptó Valeria. «Pero mientras esperamos el resultado, vas a escuchar todo lo que pasé». Alejandro se sentó de nuevo sintiendo el corazón acelerado. No sabía si era su condición o la situación, pero necesitaba calmarse. «Cuando me dejaste, tenía 4 meses. Valeria comenzó a contarme, siendo a Mateo, que había vuelto a llorar. Dijiste que los hijos estorbarían tu carrera, que no estabas listo para ser padre. Tenía miedo», admitió Alejandro en voz baja. «¿Miedo?», Valeria alzó la voz. «Yo estaba aterrada. 3 bebés, Alejandro, y tú simplemente desapareciste». Gabriela observaba la escena, dividida entre su deber profesional y el amor por su hermana. Conocía a Valeria desde niña y sabía que jamás mentiría sobre algo tan serio. «Los doctores dijeron que sería un embarazo de alto riesgo», continuó Valeria. «Tuve que guardar reposo los últimos 3 meses. Mi mamá me ayudó, pero fue muy difícil». Alejandro recordaba vagamente la plática sobre el embarazo múltiple, pero en ese entonces estaba tan enfocado en un gran negocio que no prestó atención. Ahora veía lo egoísta que había sido. Nacieron por cesárea, 2 semanas antes de lo previsto. Valeria miró con cariño a los 3. Mateo nació primero, luego Daniel y al último Santiago. Cada uno pesaba menos de 2 kilos. La emoción en su voz era evidente. Gabriela se acercó a su hermana, ofreciéndole apoyo. Estuvieron 1 mes en la UCIN. Valeria tragó el llanto. Pasaba los días en el hospital, trabajando de noche como limpiadora para pagar los gastos extras. Alejandro sentía un dolor en el pecho que no tenía que ver con su corazón. Era culpa, remordimiento y una tristeza profunda por haber perdido los primeros momentos de sus hijos. «¿Por qué no buscaste a mi mamá?», preguntó Alejandro. «Sí lo hice», respondió Valeria secamente. «Tu mamá dijo que le habías contado que perdía a los bebés, que era mejor así». El mundo de Alejandro se derrumbó un poco más. Le había mentido a su propia madre, inventando que Valeria había decidido no tener a los hijos. ¿Cómo podría explicar eso ahora? Santiago comenzó a llorar más fuerte y Valeria intentaba calmarlo mientras cargaba a los otros 2. Gabriela se ofreció a ayudar. «Déjame cargarlo». Gabriela extendió los brazos. «Gracias». Valeria le pasó a Santiago. «Están cansados. Despertaron muy temprano hoy». Al ver a Gabriela con Santiago en brazos, Alejandro sintió un deseo inexplicable de cargar a los niños también. Pero sabía que no tenía ese derecho, al menos no todavía. «Valeria, sé que no puedo deshacer lo que hice». Alejandro habló con sinceridad. «Pero quiero hacer lo correcto ahora». «¿Lo correcto?». Valeria movió la cabeza.
Lo correcto era haberte quedado cuando más te necesité. Mateo, que aún estaba en brazos de Valeria, estiró su manita hacia su padre nuevamente. Esta vez, Valeria permitió que Alejandro se acercara. «Hola, Mateo». Alejandro habló suavemente, tocando levemente la manita del bebé. Mateo agarró el dedo de su padre con una fuerza sorprendente y no lo soltó más. Alejandro sintió una emoción que nunca había experimentado antes, un amor instantáneo y abrumador. «Le agradas», Valeria observó con una mezcla de tristeza y esperanza en la voz. Daniel, en brazos de Valeria, también quería atención y estiraba sus manitas hacia Alejandro. Era como si los tres reconocieran instintivamente quién era él. ¿Puedo cargarlo?», Alejandro preguntó con vacilación. Valeria dudó un momento, luego le pasó a Daniel. El bebé inmediatamente se calmó en brazos de Alejandro, recostando su cabecita en su pecho. «Ellos huelen», Valeria explicó. «Los bebés reconocen el olor de sus padres, aunque nunca hayan convivido». Alejandro estaba demasiado emocionado para hablar. Cargar a su hijo por primera vez era una experiencia indescriptible. Daniel lo miraba con curiosidad, tocando suavemente el rostro de su padre con sus manitas. «Te está reconociendo», Gabriela comentó, aún cargando a Santiago. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. La secretaria entró sin tocar, visiblemente nerviosa. «Doctora Gabriela, disculpe, pero hay una señora aquí que insiste en hablar con el señor Alejandro. Dice que es su madre». El corazón de Alejandro se detuvo. Doña Carmen, su madre, a sus 68 años, era una mujer decidida que siempre lograba descubrir dónde estaba él cuando quería hablar. «Déjala pasar». Alejandro suspiró. Doña Carmen entró apresurada en la sala, probablemente preocupada por su hijo después de su consulta médica de la mañana. Pero cuando vio la escena frente a ella, se detuvo por completo. «Dios mío», susurró mirando a los tres bebés. Valeria se preparó para un enfrentamiento, pero doña Carmen se acercó lentamente, con lágrimas en los ojos. «¿Son ellos?», preguntó con la voz entrecortada. «¿Son mis nietos?». «Mamá». Alejandro comenzó a hablar, pero doña Carmen lo interrumpió. «Alejandro Morales, ¿qué mentira fue esa que me contaste?». Lo miró con severidad. «Dijiste que Valeria había perdido a los bebés». El silencio en la sala era pesado. Gabriela seguía cargando a Santiago, quien ahora observaba a la nueva persona con curiosidad. «¿Puedo cargar a uno?», doña Carmen le preguntó a Valeria, con humildad en la voz. Valeria miró a su suegra, a quien pensó que nunca volvería a ver. A pesar de todo, siempre le había caído bien doña Carmen. «Claro». Valeria hizo señas para que Alejandro le pasara a Daniel. Doña Carmen recibió a su nieto con cuidado y Daniel inmediatamente le sonrió. Era una sonrisa desdentada, pero llena de vida. «Mira esa sonrisa». Doña Carmen se emocionó. «Igualita a la de Alejandro cuando era bebé». «Mamá, ¿puedo explicar?». Alejandro intentó de nuevo. «¿Explicar qué?». Doña Carmen se volteó hacia él, aún cargando a Daniel. «Que abandonaste a esta muchacha embarazada de 3 niños, que me hiciste creer que mis nietos no existían». Valeria se sorprendió con la reacción de su suegra. Esperaba que doña Carmen defendiera a su hijo, pero ella estaba claramente del lado de la justicia. «Doña Carmen, no quiero causar problemas», dijo Valeria con educación. «El problema ya existe, mi vida». Doña Carmen meció a Daniel suavemente. «Y fue mi hijo quien lo creó». Mateo, que aún estaba en brazos de Valeria, comenzó a llorar de nuevo. Quería atención también. Doña Carmen se acercó para ver al otro nieto. «Son idénticos», murmuró. «La marca de nacimiento, los ojos, la forma de la boca, son Morales de pies a cabeza». Santiago, en brazos de Gabriela, estiró sus manitas hacia la voz nueva. Gabriela se acercó para que pudiera ver mejor a doña Carmen. «¿Y este?». Doña Carmen tocó levemente el rostro de Santiago. «También igualito». «Mateo, Daniel y Santiago», presentó Valeria a cada uno. «Qué nombres tan bonitos». Doña Carmen sonrió entre lágrimas. «¿Los eligieron juntos?». «Los elegimos cuando aún estábamos casados», confirmó Valeria. «Él lo recuerda».
Alejandro recordaba perfectamente. Pasaron horas discutiendo nombres, haciendo listas, imaginando cómo sería tener hijos en el futuro. En ese entonces parecía un sueño lejano y hermoso. ¿Por qué hiciste esto, hijo?, preguntó doña Carmen, meciendo a Daniel, que se había calmado. ¿Por qué me privaste de mis nietos? Tenía miedo, admitió Alejandro, sintiéndose como un niño regañado. Miedo de no ser un buen padre, miedo a la responsabilidad. ¿Y pensaste que huir lo resolvería? Doña Carmen movió la cabeza, decepcionada. Gabriela observaba cómo se desarrollaba la dinámica familiar, notando que su papel como abogada era secundario en ese momento. Era un asunto de familia que debía resolverse con amor y comprensión. Valeria, perdóname por creer sus mentiras. Doña Carmen se dirigió a su nuera. Si hubiera sabido la verdad, te habría ayudado desde el primer día. Lo entiendo, doña Carmen, se emocionó Valeria. Lo importante es que ahora conocen a los niños. Mateo seguía llorando, y Valeria intentaba calmarlo sin éxito. Alejandro se acercó con dudas. ¿Puedo intentar?, preguntó. Valeria le pasó a Mateo. Sorprendentemente, el bebé se calmó de inmediato en brazos de Alejandro, igual que Daniel. Ellos sienten que eres su padre, observó doña Carmen. Los bebés tienen esa intuición. Alejandro ahora sostenía a Mateo, quien jugaba con su corbata. Era imposible no emocionarse con la escena. 2 años de ausencia que nunca podría recuperar. Valeria, ¿dónde trabajas ahora?, preguntó doña Carmen, genuinamente interesada. En 3 lugares distintos, suspiró Valeria. Por la mañana en el mercado, por la tarde en una tienda de ropa y por la noche hago limpieza en una oficina. ¿Y quién cuida a los niños?, se preocupó doña Carmen. Mi mamá me ayuda durante el día. Por la noche, cuando voy a trabajar, ella se queda con ellos. Doña Carmen miró a su hijo con desaprobación. Mientras Valeria trabajaba día y noche para mantener a los trillizos, Alejandro vivía cómodamente en su lujoso departamento. Esto va a cambiar ahora, declaró doña Carmen. Estos niños son morales y tendrán todo lo que merecen. Alejandro sintió el peso de la responsabilidad por primera vez. No era solo cuestión de dinero, sino de presencia, de amor, de ser un verdadero padre. Quiero hacerme la prueba de paternidad hoy mismo, anunció Alejandro, para resolver todo rápidamente. Perfecto, aceptó Valeria. Cuanto antes, mejor. Gabriela, que había permanecido en silencio observando, finalmente habló. Puedo agendar la prueba para esta tarde. Conozco un laboratorio que lo hace de urgencia. Excelente, dijo Alejandro, aún cargando a Mateo. Y luego debemos hablar de todo, del futuro de los niños, de cómo voy a participar en sus vidas. No es solo cuestión de dinero, Alejandro, aclaró Valeria. Necesitan un padre presente. Lo sé. Alejandro miró a Mateo, luego a Daniel en brazos de su madre y a Santiago, que Gabriela aún sostenía. Quiero ser ese padre. Doña Carmen sonrió por primera vez desde que entró a la sala. Veía en su hijo un cambio genuino, una emoción real al cargar a sus nietos. Valeria, ¿aceptas cenar con nosotros hoy?, preguntó doña Carmen. Después de que hagamos la prueba, quiero conocer mejor a mis nietos. Valeria dudó. Era difícil confiar de nuevo después de tanto sufrimiento. No tienes que decidir ahora, dijo Alejandro con gentileza. Sé que necesito recuperar tu confianza. Mateo comenzó a bostezar en los brazos de su padre. El movimiento era tan delicado y perfecto que Alejandro sintió que el corazón se le apretaba de emoción. «¿Tienen sueño?», observó Valeria. «Usualmente duermen a esta hora». «¿Quieren que llame un taxi?», se ofreció Gabriela. «¿Para llevarlos al laboratorio?». «Yo los llevo», dijo Alejandro. «Tengo un auto más grande, más seguro para los niños». Valeria rió irónicamente. «¿Tienes silla para bebé?». Alejandro se dio cuenta de lo desprevenido que estaba para ser padre. Ni siquiera tenía lo básico en seguridad. «La compro ahora», dijo con determinación. «Todo lo que necesiten». «No se trata solo de comprar cosas, Alejandro», suspiró Valeria. «Ser padre es mucho más que eso». «Lo sé».
Alejandro miró profundamente a los ojos de su exesposa. Y quiero aprender. Quiero estar presente de verdad. Doña Carmen observaba a su hijo con orgullo. Finalmente veía en él la madurez que siempre esperó. Iré con ustedes al laboratorio, anunció. Quiero estar en todo. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, no olvides darle like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Gabriela acomodó los documentos sobre la mesa, notando que la reunión de negocios se había convertido en algo mucho más importante. Alejandro, sobre la venta de las empresas, dijo, ¿podemos reprogramarlo para la próxima semana? De hecho, Alejandro se detuvo a pensar. Tal vez necesite reconsiderarlo todo. ¿Cómo así?, preguntó Gabriela. Si voy a ser padre de 3 niños, necesito estabilidad financiera. Quizá no sea momento de retirarme por completo. Valeria lo miró sorprendida. No esperaba que cambiara sus planes por los niños. «¿Pero y tu salud?», se preocupó doña Carmen. «Me cuidaré mejor», prometió Alejandro, «pero mis hijos necesitan seguridad». Mateo se había dormido en los brazos de su padre, respirando tranquilamente. Daniel también dormitaba en el regazo de Valeria, y Santiago estaba a punto de dormirse en los brazos de Gabriela. «Confían en ti», observó Valeria, viendo a Mateo dormir plácidamente. «Es impresionante». «Es la sangre», murmuró doña Carmen. «Reconocen la sangre de su padre». Alejandro miró a Valeria, viendo en sus ojos una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que tenía mucho trabajo por delante para reconstruir la confianza. «Valeria, sé que no merezco tu perdón», dijo en voz baja para no despertar a Mateo, «pero juro que pasaré el resto de mi vida intentando compensar estos 2 años perdidos». «No quiero compensación», susurró Valeria. «Quiero un padre presente para mis hijos». «Nuestros hijos», corrigió Alejandro con suavidad. Valeria sonrió por primera vez desde que llegó a la sala. Una sonrisa pequeña pero genuina. «Hagamos esa prueba pronto», dijo, «para poder seguir adelante». Gabriela guardó los documentos en el cajón, sabiendo que esa tarde sería de familia, no de negocios. «Yo me encargo de todo», se ofreció. «Llamaré al laboratorio ahora». Mientras Gabriela hacía las llamadas, doña Carmen se acercó a Valeria. «Cariño, ¿tienes fotos de ellos cuando nacieron?», preguntó con cariño. «Tengo muchas», sonrió Valeria. «Grabé todo en mi celular». «Me encantaría verlas», pidió doña Carmen. «Perdí tanto tiempo con ellos». Valeria tomó su celular y comenzó a mostrar las fotos. Doña Carmen se emocionó al ver a sus nietos en la UCIN, tan pequeños y frágiles. «Dios mío, qué pequeñitos eran», susurró. «Y tú cuidaste de todo sola». «Mi mamá me ayudó mucho». Valeria mostró más fotos. Crecieron muy rápido. Alejandro escuchaba la conversación cargando a Mateo, sintiéndose cada vez más culpable por haberse perdido momentos tan importantes. «¿Puedo ver también?», pidió con humildad. Valeria dudó un momento. Luego giró el celular para que él pudiera ver. Las primeras fotos mostraban a 3 bebés diminutos, llenos de cables y aparatos. «¿Cuánto tiempo estuvieron en la UCIN?», preguntó Alejandro emocionado. 32 días, respondió Valeria. Mateo salió primero, luego Santiago, y Daniel fue el último. «¿Por qué Daniel tardó más?», se preocupó Alejandro, mirando al bebé que dormía en el regazo de Valeria. «Tenía un poco de dificultad para respirar solo», explicó ella. «Pero ahora está perfecto». Alejandro miró a Daniel con aún más cariño. Su hijo había luchado por sobrevivir mientras él ni siquiera sabía que existían. «Valeria, ¿tienes algún video de ellos?», preguntó doña Carmen. «Muchos», sonrió Valeria. «¿Quieres ver sus primeros pasos?». Abrió un video en su celular. Los 3 bebés aparecían en una habitación pequeña, Mateo dando sus primeros pasitos tambaleantes, mientras Daniel y Santiago aplaudían sentados en el suelo. «¿Cuándo fue esto?», preguntó Alejandro con la voz quebrada. «El mes pasado», respondió Valeria. «Mateo fue el primero en caminar. Los otros 2 todavía están intentando».
Ver a su hijo dar sus primeros pasos a través de un video fue devastador para Alejandro. Debía haber estado ahí, debía haber aplaudido, debía haber visto ese momento con sus propios ojos. ¿Ya dicen algo?, preguntó doña Carmen. Mateo dice mamá y papá. Valeria miró a Alejandro. Daniel dice mamá y Santiago todavía solo balbucea. Mateo dice papá, se emocionó Alejandro. Escuchó a otros niños decirlo y empezó a imitarlos, explicó Valeria. Siempre le preguntaba dónde estaba su papá. La culpa de Alejandro crecía con cada revelación. Sus hijos ya decían papá, sin siquiera conocerlo. ¿Y qué le contestabas?, preguntó Alejandro. Que su papá estaba trabajando lejos, dijo Valeria simplemente. No quería que crecieran con rencor. Doña Carmen le tocó el brazo a Valeria, admirada por su madurez y generosidad. Eres una madre maravillosa, dijo con sinceridad. Gabriela terminó sus llamadas y se acercó al grupo. Logré agendar para las 3 de la tarde, anunció. El laboratorio hará la prueba a los 3 bebés. ¿Cuánto tardarán los resultados?, preguntó Alejandro. 24 horas, máximo, respondió Gabriela. Pero es solo formalidad. Cualquiera puede ver que son tus hijos. Alejandro miró a Mateo dormido en sus brazos. Era cierto, el parecido era innegable. Valeria, ¿quieres almorzar con nosotros?, preguntó doña Carmen. ¿Antes de ir al laboratorio? Valeria miró a sus hijos. Daniel y Santiago también dormían, y parecía un buen momento para hablar con calma. Está bien, aceptó, pero pronto despertarán con hambre. ¿Todavía les das pecho?, preguntó doña Carmen con genuino interés. Solo a Santiago, respondió Valeria. Mateo y Daniel ya comen papilla. Tengo todo en el coche, continuó Valeria. Pañales, biberones, comida. Siempre salgo preparada. Alejandro notó lo inexperto que era en el cuidado práctico de los bebés. Valeria tenía toda la logística organizada después de 2 años de práctica. ¿Me puedes enseñar?, preguntó humildemente. ¿Cómo cambiar pañales? ¿Cómo darles de comer? Valeria lo miró sorprendida. No esperaba que se interesara por los aspectos prácticos de la paternidad. Claro, respondió. Van a necesitar a su papá para todo. Doña Carmen sonrió al ver la buena voluntad de su hijo. Tal vez fuera posible reconstruir esa familia destrozada. Vayamos al restaurante entonces, sugirió Gabriela. Conozco un lugar bueno para niños. Se organizaron para salir. Alejandro cargaba a Mateo con cuidado, Valeria llevaba a Daniel y Gabriela sostenía a Santiago. Doña Carmen ayudaba cargando la bolsa de los niños. En el elevador Mateo despertó y se quedó mirando a Alejandro con curiosidad. No lloró, solo observaba con atención el rostro de su padre. «Hola, Mateo», dijo Alejandro en voz baja. «Papá está aquí ahora». Mateo sonrió, una sonrisa desdentada que derritió el corazón de Alejandro. Era la primera vez que veía a uno de sus hijos despierto y feliz en sus brazos. «Le estás gustando», observó Valeria. «Y yo estoy enamorado de él», admitió Alejandro emocionado. Cuando llegaron a la planta baja, Alejandro se dio cuenta de que necesitaría comprar un auto más grande y seguro para transportar a 3 niños. Su vida estaba a punto de cambiar por completo. «Valeria, ¿dónde viven?», preguntó doña Carmen mientras esperaban el auto. «En un departamento pequeño en Narvarte», respondió Valeria. 2 habitaciones, los niños comparten una. Alejandro se sintió aún peor al imaginar a sus 3 hijos compartiendo un cuarto pequeño mientras él vivía solo en un penthouse de 5 habitaciones. «Esto va a cambiar», murmuró más para sí mismo. «No quiero tu lástima, Alejandro», dijo Valeria con firmeza. «Quiero responsabilidad». «Lo sé», la miró a los ojos. «Y la tendrás». El restaurante era acogedor y tenía espacio para niños. Consiguieron una mesa en una esquina donde los bebés podrían estar más cómodos. Daniel despertó en brazos de Valeria e inmediatamente buscó comida. Ella abrió la bolsa y sacó un biberón. «¿Puedo dárselo?», preguntó Alejandro. Valeria dudó, pero luego le pasó el biberón y lo ayudó a acomodar a Daniel correctamente.
Ver a su hijo en brazos de su padre, tomando el biberón tranquilamente, era una escena que siempre había soñado presenciar. «Le agradas», comentó Valeria. «¿Cómo haces para cuidar de los tres sola?», preguntó Alejandro impresionado. «Te adaptas», sonrió Valeria cansada. «Cuando no tienes opción, encuentras la manera». Doña Carmen observaba la escena con emoción. Por fin, veía a su hijo ejerciendo la paternidad, aunque con 2 años de retraso. Santiago despertó en brazos de Gabriela y comenzó a llorar. Valeria se ofreció a cargarlo, pues sabía que necesitaba comer. «Con permiso», se levantó. «Necesito amamantarlo». «Puedes hacerlo tranquila», dijo Gabriela. «Aquí es relajado». Valeria se acomodó en una silla más cómoda y puso a Santiago a mamar. Alejandro observaba fascinado. Nunca había presenciado esa intimidad entre madre e hijo. «Es hermoso», comentó en voz baja. «Y agotador también», rió Valeria. «Sobre todo cuando los tres despiertan de madrugada queriendo cosas distintas». «Puedo ayudar con eso ahora», se ofreció Alejandro. «Podemos turnarnos en las madrugadas». Valeria lo miró escéptica. Decirlo era fácil, hacerlo, difícil. «¿Sabes cambiar pañales?», preguntó. «No, pero puedo aprender», respondió Alejandro con honestidad. «¿Y despertar a las 3 de la mañana cuando lloran? También puedo aprender eso». «¿Y bañarlos sin que se resbalen?». «Valeria, ya entendí», rió Alejandro nervioso. «Tengo que aprender todo desde cero». «No solo es aprender», explicó Valeria mientras Santiago comía. «Es estar presente todos los días, incluso cuando estás cansado, incluso cuando tienes otras cosas que hacer». «Quiero estar presente», dijo Alejandro con convicción. «Quiero compensar el tiempo perdido». Mateo, aún en brazos de Alejandro, comenzó a moverse inquieto. Doña Carmen se ofreció a ayudar. «Probablemente quiere jugar», dijo. «Mateo siempre ha sido el más inquieto de los tres». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Alejandro. «Valeria me contó», sonrió doña Carmen. «Hablamos mucho por teléfono después de que salieron de la sala». Alejandro se sorprendió. No sabía que Valeria y su madre habían retomado el contacto. «¿Hablan entre ustedes?», preguntó. «Tu mamá me llamó apenas salimos de la oficina», explicó Valeria. «Quería saber si los niños estaban bien». Alejandro se emocionó al saber que su madre se había preocupado de inmediato por sus nietos. «¿Y de qué hablaron?». «Sobre todo», doña Carmen respondió. «Sobre cómo nacieron, cómo crecieron, sus personalidades». «Cada uno tiene una personalidad muy diferente», Valeria completó. «Mateo es el más listo e inquieto. Daniel es más tranquilo y observador. Santiago es el más cariñoso y pegajoso». Alejandro prestaba atención a cada detalle, tratando de conocer a los hijos que perdió en sus primeros años de vida. «¿Y con qué les gusta jugar?», preguntó. «Mateo adora la pelota», Valeria sonrió. «Daniel le gustan los libros, aunque no sabe leer. Y Santiago ama la música. Igual que su padre», doña Carmen observó. «Alejandro siempre gustó del deporte. Daniel se parece a ti cuando eras pequeño, y siempre querías que te leyera. Y Santiago, tú siempre fuiste musical». Alejandro se emocionó al darse cuenta de que sus hijos habían heredado sus características, aunque no hubieran convivido con él. «¿Tienen algún juguete favorito?», Alejandro siguió preguntando. «Mateo tiene un osito azul que no suelta», Valeria dijo. «Daniel duerme con un libro de imágenes y Santiago ama un sonajero que toca música». «¿Dónde están esas cosas?». «En casa», Valeria respondió. «Se ponen inquietos sin sus objetos favoritos». Alejandro pensó en cómo podría darles todo lo que sus hijos necesitaban. No se trataba solo de objetos, sino de crear un hogar donde se sintieran cómodos. «Valeria, ¿puedo hacerte una pregunta?». Alejandro dudó. «Claro. ¿Tienes novio?». La pregunta creó un silencio incómodo en la mesa. Gabriela y doña Carmen se miraron. «¿Cuándo tendría tiempo para novios, Alejandro?». Valeria rió sin gracia. «Trabajo 3 turnos y cuido a 3 bebés». «Perdón», Alejandro se arrepintió de la pregunta. No fue adecuado preguntar eso. «Pero ya que preguntaste, te responderé.
Valeria acomodó a Santiago, que había terminado de comer. No, no tengo novio, y aunque lo tuviera, cualquier hombre tendría que aceptar que mis hijos son primero. Nuestros hijos, Alejandro corrigió de nuevo. Todavía no, Valeria fue firme. Aún tienes que demostrar que eres un verdadero padre. La respuesta golpeó a Alejandro como un puñetazo. Entendió que ser padre biológicamente era distinto a serlo en la práctica. Mateo comenzó a llorar en brazos de Alejandro, quien intentó calmarlo sin éxito. Debe tener hambre, Valeria dijo. Pásamelo. Alejandro le entregó a Mateo, sintiéndose incompetente. Valeria sacó otro biberón de su bolsa y se lo dio a Mateo, que se calmó al instante. ¿Cómo sabes siempre lo que quieren?, Alejandro preguntó admirado. 2 años de práctica, Valeria respondió. Cada llanto tiene un significado diferente. ¿Me puedes enseñar eso también? Si de verdad quieres aprender. Valeria lo miró a los ojos. Pero no es algo que se aprende en un día. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, no olvides darle like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Doña Carmen tomó a Santiago en brazos y comenzó a hablarle en voz baja. El bebé le sonrió a su abuela, disfrutando claramente de la atención. Es muy sociable, doña Carmen comentó. Le cae bien todo el mundo. Santiago es así, Valeria concordó. Nunca se asusta con nadie. ¿Y los otros dos? Mateo es más selectivo, Valeria explicó. Tarda en acostumbrarse a gente nueva. Daniel es tímido al principio, pero después se abre. Alejandro registraba cada información, creando un mapa mental de las personalidades de sus hijos. ¿Duermen bien por la noche?, preguntó. Ahora sí, Valeria suspiró. Pero hasta los 6 meses fue un infierno. Se despertaban a horas distintas, varias veces cada noche. ¿Y enfrentaste eso sola? Mi mamá me ayudaba cuando podía, Valeria dijo, pero ella también trabaja. Alejandro imaginó a Valeria despertándose varias veces en la noche, cuidando a 3 bebés llorando, sin nadie que la ayudara. La culpa era casi insoportable. Valeria, sobre el dinero, comenzó a decir. No quiero limosna. Valeria lo interrumpió. No es caridad. Alejandro fue firme. Es responsabilidad. Gastaste 2 años manteniendo a mis hijos sola. Tengo que compensar eso. Los hijos no son una inversión que pagas y ya, Valeria explicó. Necesitan presencia, cuidado, amor. Lo sé, Alejandro suspiró, pero también necesitan seguridad material. Es cierto, doña Carmen concordó. Valeria, no puedes rechazar la ayuda que merecen. Valeria pensó un momento. Era orgullosa, pero también madre, y quería lo mejor para sus hijos. Está bien, aceptó, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó Alejandro. Participarás de verdad en sus vidas. No serás solo el padre que manda dinero. Lo prometo, dijo Alejandro solemnemente. Mateo terminó su biberón y comenzó a moverse en el regazo de Valeria, queriendo jugar. Ella lo colocó en una sillita alta que el restaurante proporcionaba. Le gusta estar así, explicó Valeria. Puede ver todo alrededor. Mateo observaba el movimiento del restaurante con curiosidad, moviendo sus piernitas de alegría. Es muy listo, comentó Alejandro. Demasiado, rió Valeria. Ya sabe abrir cajones y puertas. Tengo que vigilarlo todo el tiempo. ¿Y Daniel? Daniel es más tranquilo. Valeria miró al niño que dormía plácidamente en el regazo de Gabriela. Le gusta observar antes de actuar. Son tan diferentes, se maravilló Alejandro. Nacieron el mismo día, pero son 3 personas completamente distintas, concordó Valeria. Santiago comenzó a bostezar en el regazo de doña Carmen, claramente con sueño. ¿Duermen al mismo tiempo?, preguntó doña Carmen. Generalmente sí, respondió Valeria. Establecí una rutina muy estricta. Dormir, comer, jugar, todo tiene horario. ¿Cómo lograste establecer rutina con 3 bebés?, preguntó Alejandro impresionado. Necesidad, respondió Valeria simplemente. Si no organizaba todo, enloquecería. Alejandro admiraba cada vez más la fuerza y organización de Valeria. Había hecho en 2 años lo que él no sabía si podría lograr. Valeria, ¿puedo preguntarte algo?,
dijo doña Carmen delicadamente. Claro. ¿Todavía amas a mi hijo? La pregunta tomó a todos por sorpresa. Valeria dejó de comer y miró a doña Carmen, luego a Alejandro. Doña Carmen, comenzó. No necesita responder, interrumpió Alejandro claramente incómodo. No, Valeria fue firme. Voy a responder. Respiró hondo antes de continuar. Amé mucho a Alejandro, dijo calmamente. Pero el hombre que amé no habría abandonado a su esposa embarazada. Quizás nunca conocí al verdadero Alejandro. La respuesta fue honesta y dolorosa. Alejandro bajó la cabeza reconociendo la verdad en sus palabras. ¿Y ahora?, insistió doña Carmen, ¿le darías una segunda oportunidad? Ahora soy madre, respondió Valeria. Mi prioridad son mis hijos. Si Alejandro demuestra ser un padre presente y responsable, quizás podamos ser familia. Pero eso no tiene que ver con romance. Alejandro entendió que tendría que reconquistar no solo la confianza de Valeria como madre, sino como mujer también. Sería un largo camino. Es justo, dijo humildemente. Necesito demostrar que he cambiado. Mateo comenzó a tirar comida al suelo, claramente aburrido. Valeria se levantó a limpiar el desorden. Déjame ayudar, se ofreció Alejandro. ¿Puedes cargar a Santiago?, pidió Valeria. Está dormido, pero necesito limpiar a Mateo. Alejandro recibió a Santiago de doña Carmen con cuidado. El bebé dormía profundamente, respirando suavemente. Era la primera vez que Alejandro cargaba a uno de sus hijos dormido. «Es tan liviano», murmuró. «Nacieron con menos de 2 kilos cada uno», comentó Valeria mientras limpiaba a Mateo. «Ahora tienen peso normal, pero aún son pequeños». «¿Van al pediatra regularmente?», preguntó Alejandro. «Cada mes», confirmó Valeria. «Por la prematurez, el seguimiento es más riguroso. ¿Puedo ir a la próxima consulta?». «Si quieres». Valeria dejó de limpiar y lo miró. «La próxima es el martes». «Yo quiero», Alejandro dijo sin dudar. «Quiero estar en todo lo relacionado con ellos». Doña Carmen sonrió al ver el interés genuino de su hijo. Era la primera vez en mucho tiempo que lo veía priorizar algo más allá del trabajo. «Alejandro», Gabriela intervino, «sobre tus compromisos de esta semana, cancela todo lo que no sea urgente». Alejandro respondió sin quitar la vista de Santiago. «Mi prioridad ahora son mis hijos». Valeria se sorprendió con la respuesta. Durante todo el matrimonio, el trabajo siempre había sido lo primero para Alejandro. «¿Estás seguro?», preguntó. «Absolutamente». Alejandro la miró. «Perdí 2 años de sus vidas. No voy a perder ni un día más». Mateo había terminado de comer y ahora quería salir de la sillita. Valeria lo tomó en brazos y él inmediatamente estiró sus manitas hacia su padre. «Quiere ir contigo», observó Valeria. «¿Puedo?», Alejandro preguntó, dudando en despertar a Santiago. «Claro, Santiago duerme profundamente. No se despertará». Alejandro recibió a Mateo mientras sostenía a Santiago en el otro brazo. Era torpe cargar a 2 bebés, pero estaba decidido a aprender. «Hola, Mateo», dijo en voz baja. «Papá está aquí». Mateo sonrió y tocó el rostro de su padre con sus pequeñas manos. Era un momento de conexión pura y simple. «Le gustas mucho», comentó Valeria emocionada. «Y yo ya lo amo mucho», respondió Alejandro besando la frente de Mateo. Doña Carmen se levantó para ayudar, notando que Alejandro estaba teniendo dificultades con los 2 bebés. «Déjame tomar a uno», se ofreció. «No», Alejandro fue terco. «Quiero cargar a los 2». «Alejandro, sé práctico». Valeria rió. «Vas a dejar caer a uno». De mala gana, Alejandro pasó a Mateo a doña Carmen, manteniendo a Santiago en sus brazos. «Es más difícil de lo que parece», admitió. «Por eso necesito tanta organización», explicó Valeria. «Con 3, tienes que ser muy eficiente». Daniel se despertó en brazos de Gabriela e inmediatamente buscó a Valeria con la mirada. Cuando la vio, sonrió y estiró sus manitas. «Siempre me busca cuando despierta», dijo Valeria con cariño, tomando a Daniel. «¿Y conmigo?», preguntó Alejandro esperanzado. «¿Se acostumbrará a mí?». «Lo hará»,
aseguró Valeria. Pero lleva tiempo. Necesitan sentirse seguros contigo. ¿Cómo hago para que se sientan seguros? Estando presente, respondió Valeria. Todos los días, no solo los fines de semana. Alejandro entendió la indirecta. Muchos padres separados solo veían a sus hijos los fines de semana, tratando la paternidad como un pasatiempo. Quiero verlos todos los días, declaró. ¿Y cómo será eso?, preguntó Valeria de manera práctica. Yo vivo en Narvarte, tú vives en Polanco. Me mudo, respondió Alejandro sin dudar. ¿Te mudas? Valeria se sorprendió. Me mudo cerca de ustedes, explicó Alejandro. O ustedes se mudan cerca de mí, lo que sea mejor para los niños. Valeria guardó silencio, procesando la propuesta. No esperaba que Alejandro estuviera dispuesto a cambios tan drásticos. No necesitas decidir ahora, continuó Alejandro, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a todo por nuestros hijos. Doña Carmen meció a Mateo, que jugaba con el collar de su abuela. Era una escena de pura armonía familiar. Necesitan hablar con calma sobre el futuro, dijo, pero lo importante es que todos estén juntos ahora. Gabriela miró el reloj y notó que era hora de ir al laboratorio. Chicos, ya son las 2:30, avisó. Tenemos que ir al laboratorio. Vamos, aceptó Valeria organizando las cosas de los bebés. Alejandro se levantó sosteniendo a Santiago, que seguía durmiendo profundamente. No despierta ni con terremoto, rió Valeria. Igual que su padre, comentó doña Carmen. Alejandro siempre ha dormido como un tronco. Se dirigieron al laboratorio, una clínica moderna en el centro de la ciudad. La prueba de paternidad sería rápida e indolora, solo una muestra de saliva. En la recepción, Alejandro llenó los formularios mientras Valeria mantenía organizados a los 3 bebés. Mateo y Daniel estaban despiertos y curiosos por el nuevo ambiente. Familia Morales, llamó la enfermera. Escuchar Familia Morales hizo que el corazón de Alejandro se acelerara. Era la primera vez que los 5 eran tratados como una familia. Somos nosotros, respondió Alejandro cargando a Santiago. Vamos a hacer la toma de muestras a los niños primero, explicó la enfermera. Es más rápido y menos incómodo para ellos. El procedimiento fue sencillo. Mateo y Daniel ni siquiera se dieron cuenta de que les estaban haciendo una prueba. Pensaron que era solo un juego. Santiago durmió durante todo el proceso. ¿Y ahora usted? La enfermera se dirigió a Alejandro. Mientras Alejandro hacía su parte de la prueba, Valeria observaba lo ansioso que estaba. Era obvio que los bebés eran sus hijos, pero ella entendía la necesidad legal de la prueba. Los resultados estarán mañana antes de las 5 de la tarde, informó la enfermera. Pueden recogerlos personalmente o recibirlos por correo electrónico. Personalmente, prefirió Alejandro. Quiero estar aquí cuando se confirme oficialmente que soy su padre. Al salir del laboratorio, Mateo comenzó a llorar de hambre. Valeria abrió la bolsa para tomar un biberón, pero Mateo no lo quería. Ya está cansado del biberón, explicó Valeria. Ya puede comer papilla. Vamos a un lugar donde podamos darle comida adecuada, sugirió Alejandro. Mi casa está cerca de aquí, dudó Valeria. ¿Ustedes quieren ir? Alejandro se emocionó con la invitación. Era la primera vez que Valeria lo invitaba a conocer dónde vivían sus hijos. Nos encantaría, doña Carmen respondió por todos. El departamento de Valeria era pequeño, pero muy acogedor. Estaba impecablemente limpio y ordenado, con juguetes esparcidos por el piso de la sala. Aquí es donde crecieron, dijo Valeria, un poco avergonzada por el tamaño del espacio. Alejandro miró alrededor, imaginando a sus hijos jugando en ese ambiente. Había fotos de ellos en todas las edades, desde recién nacidos hasta las más recientes. ¿Puedo ver las fotos?, pidió. Claro. Valeria lo guió hacia una pared llena de fotos. Esta es su historia en imágenes. Alejandro se emocionó al ver la evolución de sus hijos. Primer baño, primera sonrisa, primera Navidad, primera comida sólida. Momentos que él debería haber vivido. Son hermosos, comentó doña Carmen, mirando las fotos con lágrimas en los ojos. Mateo seguía llorando, así que Valeria fue a la cocina a preparar la papilla.
Alejandro la siguió, queriendo aprender. ¿Puedo ayudar?, ofreció. «Puedes cargar a Daniel», dijo Valeria. Se pone inquieto cuando Mateo llora. Alejandro tomó a Daniel en brazos y lo alejó del ruido. Sorprendentemente, Daniel se calmó en los brazos de su padre. «Tienes talento», comentó Gabriela. «Ellos lo ponen fácil», sonrió Alejandro, mirando a Daniel que jugaba con su corbata. En la cocina, Valeria calentaba la papilla y organizaba las cosas. Doña Carmen se ofreció a ayudar. «Valeria, cariño, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo doña Carmen con delicadeza. «Claro. ¿Qué esperas de Alejandro como padre?». Valeria dejó de revolver la papilla y pensó en la respuesta. «Quiero que ame a los hijos incondicionalmente», dijo. «Que esté presente en los momentos difíciles, no solo en los divertidos. Que sea paciente, cariñoso y constante». «¿Y como persona?», insistió doña Carmen. «¿Qué esperas de él como el padre de tus hijos?». «Que sea honesto», fue directa Valeria. «Que no haga promesas que no pueda cumplir. Que no desaparezca otra vez cuando las cosas se pongan difíciles». Doña Carmen entendió que Valeria estaba dispuesta a darle una oportunidad a su hijo, pero con mucha cautela. «Él ha cambiado», dijo suavemente doña Carmen. «Veo en sus ojos una emoción que nunca antes había visto». «Espero que sí», suspiró Valeria, «porque mis hijos no merecen ser abandonados 2 veces». Mateo finalmente se calmó cuando Valeria regresó con la papilla. Se sentó en una silla y comenzó a darle de comer. «¿Puedo intentar yo?», Alejandro preguntó. «¿Estás segura?». Valeria rió. «Es muy desordenado para comer. Quiero aprender todo», Alejandro insistió. Valeria le pasó la cuchara a Alejandro y le enseñó cómo darle papilla a Mateo. Era más complicado de lo que parecía, porque Mateo escupía la mitad de la comida. «Así es al principio». Valeria rió al ver a Alejandro todo manchado de papilla. «Les toma tiempo aprender a tragar». «Está comiendo algo», Alejandro celebró cuando Mateo tragó una cucharada. «Felicidades, papá», Valeria dijo sin pensar, luego se dio cuenta de lo que había dicho. El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Era la primera vez que Valeria se refería a Alejandro como papá de los niños. «Perdón», se corrigió, «aún no es oficial». «Pero ya es real», Alejandro dijo emocionado. «El papel solo confirmará lo que ya sabemos». Daniel, en brazos de Gabriela, comenzó a llorar también. Era su turno de comer. «Yo alimento a Daniel», doña Carmen se ofreció. «Déjame disfrutar de mis nietos». Valeria preparó otra papilla y se la pasó a doña Carmen, quien recibió a Daniel con cariño. «Ven aquí, mi nietito», dijo suavemente. «La abuela te va a dar comida». Daniel miró a doña Carmen con curiosidad antes de aceptar la comida. Era menos desordenado que Mateo, comiendo de manera más organizada. «Es más tranquilo», observó doña Carmen. «Daniel es el diplomático de la familia». Valeria rió. «Siempre ha sido el más fácil». Santiago había despertado y observaba todo con atención desde el regazo de Gabriela. Aún no comía papilla, solo tomaba leche. «¿Santiago solo toma leche?», preguntó Alejandro, mientras seguía alimentando a Mateo. «Principalmente», confirmó Valeria. «Estoy introduciendo algunas frutas, pero muy despacio». «¿Y cómo haces tiempo para cuidarte?», preguntó doña Carmen, preocupada por su nuera. «No mucho», admitió Valeria. «Mi mamá los cuida algunas horas los domingos para que yo descanse». Alejandro se sintió peor al imaginar a Valeria sin tiempo ni para descansar bien. «Eso va a cambiar», prometió. «Tendrás tiempo para cuidarte, para descansar, para ser tú misma además de mamá». «Gracias», Valeria sonrió cansada. «A veces olvido quién era antes de ser mamá». «Eras una mujer increíble», Alejandro dijo con cariño. «Y sigues siéndolo, solo que ahora también eres una madre extraordinaria». El elogio tomó a Valeria por sorpresa. Hacía mucho que alguien la halagaba como mujer, no solo como madre. Mateo terminó de comer y comenzó a bostezar. El día había sido largo para los bebés. «Ahora van a dormir», explicó Valeria. «Es la siesta de la tarde». «¿Puedo verlos dormir?», pidió Alejandro. «Quiero conocer el cuarto donde han crecido».
Valeria dudó, pero accedió. El cuarto de los bebés era pequeño pero acogedor, con 3 cunas alineadas y juguetes ordenados en estantes. «Es aquí», dijo Valeria un poco avergonzada. «Sé que es pequeño para 3 niños». «Es perfecto», Alejandro dijo sinceramente. «Les has dado un hogar lleno de amor». Valeria acostó a Mateo en la cuna del centro y se acomodó con su osito azul. Daniel fue a la cuna de la derecha con su libro de imágenes y Santiago a la de la izquierda con su sonajero musical. «Cada uno tiene sus costumbres», explicó Valeria en voz baja. «Sin estos objetos no pueden dormir». Alejandro observaba a sus 3 hijos acomodándose en sus cunas, cada uno con su personalidad única, a pesar de ser trillizos. «Son increíbles», murmuró. «Son mi vida», dijo Valeria emocionada. «Nuestra vida», corrigió Alejandro delicadamente. Valeria no lo corrigió esta vez, dejando que las palabras quedaran en el aire. Regresaron a la sala donde doña Carmen y Gabriela los esperaban. El departamento estaba en silencio, solo con el suave sonido de los bebés acomodándose. «Se durmieron rápido», comentó doña Carmen. «El día fue agitado para ellos», explicó Valeria. «Conocieron gente nueva, salieron de su rutina». «¿Y mañana?», preguntó Alejandro. «¿Cuándo saldrá el resultado de la prueba?». «Mañana vamos a empezar a planear el futuro», respondió Valeria. «Pero primero, necesitas entender que ser padre es un compromiso diario». «Lo entiendo», dijo Alejandro con seriedad. «Y estoy listo para ese compromiso». Doña Carmen se levantó para irse, dándose cuenta de que Valeria y Alejandro necesitaban hablar a solas. «Gabriela, vamos a dejarlos platicar», sugirió. «No tienen que irse», dijo Valeria con educación. «Sí es necesario», insistió doña Carmen. «Tienen mucho por definir». Después de que doña Carmen y Gabriela salieron, Valeria y Alejandro se quedaron solos en la sala. El silencio estaba cargado de expectativa y nerviosismo. «Valeria», comenzó Alejandro, «sé que tengo mucho que compensar». «No se trata de compensar», lo interrumpió ella. «Se trata de estar presente de ahora en adelante». «Quiero estarlo», dijo él con convicción. «Quiero despertarme de madrugada cuando lloren, cambiar pañales, bañarlos, enseñarles a caminar». «Todo eso suena muy bonito», suspiró Valeria. «Pero la realidad es diferente. Es cansado, frustrante a veces. No siempre es mágico como parece». «Lo sé». Alejandro se acercó a ella. «Pero quiero vivirlo contigo, quiero ser un padre de verdad». Valeria lo miró a los ojos buscando señales de sinceridad. Vio algo diferente en Alejandro, una madurez que antes no existía. «Está bien», aceptó. «Vamos a intentarlo. Pero poco a poco, respetando el ritmo de los niños». «Como tú digas», aceptó Alejandro. «¿Cuál sería el primer paso?» «Puedes venir a cenar mañana», sugirió Valeria. «Después de que recojamos el resultado de la prueba». «Suena perfecto», sonrió Alejandro. «¿Puedo traer algo?» «Solo a ti», respondió Valeria. «Necesitan acostumbrarse a tu presencia». Desde el cuarto de los niños llegó un llanto suave. Santiago se había despertado. «Va a empezar el efecto dominó», rió Valeria. «Cuando uno despierta, los demás le siguen». «¿Puedo ayudar?», se ofreció Alejandro. «Puedes cargar a Santiago». Ella se dirigió al cuarto. «Probablemente quiere comer». Alejandro entró al cuarto y se acercó a la cuna de Santiago. El bebé dejó de llorar al verlo, mirándolo con curiosidad. «Hola, Santiago», susurró Alejandro. «Papá está aquí». Santiago sonrió y estiró sus bracitos. Alejandro lo tomó con cuidado, sintiendo de nuevo esa emoción abrumadora. «Es tan pequeño», murmuró. «Pero está creciendo rápido», dijo Valeria preparándose para amamantarlo. «Pronto estará corriendo por la casa como Mateo». Alejandro imaginó a los 3 hijos corriendo por la casa, jugando, creciendo. Era un futuro del que quería ser parte. «Valeria», dijo mientras le pasaba a Santiago, «gracias por darme esta oportunidad». «No es una oportunidad», corrigió ella. «Es su derecho tener a su padre presente». «Aún así, gracias», insistió Alejandro. Valeria se acomodó para amamantar a Santiago
y Alejandro se quedó observando esa escena de pura intimidad entre madre e hijo. «Es hermoso», comentó. «Es natural», respondió Valeria. «Pronto tú también tendrás tus momentos especiales con ellos». «Eso espero», dijo Alejandro con esperanza. «Los tendrás», aseguró Valeria. «Ya les agradas. Es impresionante cómo se adaptaron rápido». «¿Crees que saben que soy su padre?» «Creo que sí», sonrió Valeria. «Los bebés son más intuitivos de lo que pensamos». Mateo despertó y comenzó a moverse en su cuna. Alejandro se ofreció a cargarlo. «Adelante», aceptó Valeria. «Probablemente solo quiere arrumacos». Alejandro tomó a Mateo, quien inmediatamente se acurrucó en sus brazos. Era increíble cómo los niños se sentían naturalmente cómodos con él. «Hola, mi niño», susurró Alejandro. «Papá está aquí ahora y no se va a ir». Mateo miró a su padre con sus ojos grandes y curiosos, como si entendiera cada palabra. «Tiene tus ojos», observó Valeria. «Y tu sonrisa», completó Alejandro, viendo a Mateo sonreír sin dientes. Daniel también despertó, pero se quedó quieto en su cuna, solo observando el movimiento a su alrededor. «Daniel es el más observador», explicó Valeria. «Le gusta entender todo antes de reaccionar». «¿Puedo cargarlo también?», preguntó Alejandro. «Claro, pero tendrás que hacer malabares», se rió Valeria. Alejandro logró cargar a Daniel mientras sostenía a Mateo en el otro brazo. Fue torpe, pero estaba decidido a cargar a sus dos hijos. «No va a funcionar», se rió Valeria. «Sí va a funcionar», insistió Alejandro, tratando de equilibrar a los dos bebés. Mateo encontró la situación divertida y comenzó a reír, una risa tierna de bebé que derritió el corazón de Alejandro. «Se está riendo de mí», se emocionó Alejandro. «Le agradas», confirmó Valeria. «A los tres les agradas». Daniel también sonrió, más tímido que Mateo, pero claramente cómodo en los brazos de su padre. «Son perfectos», murmuró Alejandro, besando la frente de sus dos hijos. «Son nuestros hijos», dijo Valeria emocionada. Era la primera vez que se refería a los bebés como nuestros en lugar de mis. Alejandro sintió que tal vez había esperanza de reconstruir la familia. Santiago terminó de comer y se durmió en el regazo de Valeria. La tarde estaba llegando a su fin y todos estaban cansados por las emociones del día. «Creo que mejor me voy», dijo Alejandro con reluctancia. «Ustedes necesitan descansar». «Puedes quedarte un poco más», lo sorprendió Valeria. «Les gusta tenerte aquí». Alejandro se emocionó con la invitación. Se sentó en el sofá, aún cargando a Mateo y Daniel, quienes estaban felices en los brazos de su padre. «Valeria», dijo después de un rato, «¿puedo hacerte una confesión?» «Claro». «Tenía miedo de no saber amar», admitió Alejandro. «Mi padre nos abandonó cuando yo era niño, y siempre creí que heredé esa incapacidad de él». Valeria lo miró con comprensión. Finalmente entendía mejor lo que había motivado la huida de Alejandro. «Pero hoy», continuó Alejandro, «cargando a nuestros hijos, descubrí que el amor es instantáneo. No hay que aprender a amar, solo hay que permitir que suceda». «Así es», concordó Valeria. «El amor por ellos es lo más natural del mundo». «¿Y el amor por ti?», preguntó Alejandro con hesitación. Valeria guardó silencio procesando la pregunta. «Alejandro», dijo finalmente, «enfoquémonos en los niños por ahora. Lo demás lo veremos con el tiempo». «Entiendo», aceptó Alejandro. «Ellos son la prioridad». Mateo comenzó a bostezar de nuevo, claramente cansado. Daniel ya dormitaba en el otro brazo de Alejandro. «Creo que quieren dormir otra vez», observó Valeria. «¿Puedo acostarlos en sus cunas?», pidió Alejandro. «Claro». Alejandro llevó a sus dos hijos de vuelta a la habitación, colocando a cada uno en su cuna con cuidado. Mateo agarró su osito azul y se acomodó. Daniel abrazó el libro de figuras y cerró los ojos. «Buenas noches, mis niños», susurró Alejandro. «Papá volverá mañana». Valeria acostó a Santiago en su cuna también, y los tres bebés se acomodaron para otra siesta. «Duermen mucho», comentó Alejandro. «Los bebés necesitan mucho sueño para crecer», explicó Valeria. «Menos mal, porque es el único momento que tengo para hacer otras cosas». «¿Qué otras cosas?»,
Lavar ropa, limpiar la casa, preparar comida, suspiró Valeria. La lista nunca termina. Yo puedo ayudar con eso también, se ofreció Alejandro. ¿Sabes lavar ropa?, se rió Valeria. No, pero puedo aprender, respondió Alejandro con seriedad. Valeria lo miró con cariño. Era difícil creer que ese hombre tierno y atento era el mismo que había huido 2 años antes. Está bien, aceptó. Mañana puedes ayudarme con su rutina. ¿A qué hora puedo venir?, preguntó Alejandro ansioso. Se despiertan a las 7 de la mañana, informó Valeria. Si quieres vivir la rutina completa, puedes llegar a las 7:30. Estaré aquí, prometió Alejandro. ¿Estás seguro?, dudó Valeria. Las 7:30 es muy temprano. Estoy seguro, confirmó Alejandro. Quiero participar en todo. Valeria lo acompañó hasta la puerta, aún cargando a Santiago, que tenía un sueño más ligero. Gracias por hoy, dijo Alejandro en la puerta. Fue el mejor día de mi vida. Solo fue el comienzo, respondió Valeria. Si de verdad quieres ser padre, tienes mucho trabajo por delante. Estoy listo, declaró Alejandro. Ya veremos, sonrió Valeria. Hasta mañana. Alejandro salió del departamento con el corazón lleno de emociones nuevas. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito claro en la vida: ser el mejor padre posible para Mateo, Daniel y Santiago. De camino a casa, llamó a su madre. «Mamá, ¿cómo te fue conociendo a tus nietos?», preguntó. «Hijo, fue mágico», respondió doña Carmen emocionada. «Son hermosos, inteligentes, cariñosos. Son tus hijos de pies a cabeza». «Lo sé», sonrió Alejandro. «Estoy enamorado de ellos». «¿Y Valeria?», preguntó doña Carmen. «¿Cómo quedaron ustedes?». «Vamos despacio», explicó Alejandro. «Ella accedió a darme la oportunidad de ser su padre. Lo demás lo veremos con el tiempo». «Es lo correcto», aprobó doña Carmen. «Primero debes demostrar que eres un padre presente». «Es exactamente lo que haré», prometió Alejandro. «Mamá, ¿puedo pedirte algo?». «Claro, hijo. ¿Me puedes enseñar a cuidar bebés?», preguntó Alejandro con humildad. «¿Cómo cambiar pañales, bañarlos, esas cosas?». Doña Carmen se emocionó al escuchar la petición de su hijo. «Claro que puedo», respondió. «Te enseñaré todo lo que sé». «Gracias». Alejandro se sintió agradecido por tener una madre tan comprensiva. «Alejandro», dijo doña Carmen con seriedad, «no arruines esta segunda oportunidad. Valeria y los niños merecen lo mejor de ti». «Lo sé, mamá», prometió Alejandro. «Esta vez será diferente». Al llegar a casa, Alejandro miró alrededor de su lujoso y vacío penthouse. De pronto, todo ese espacio le pareció frío y sin sentido. Lo que importaba ahora estaba en un pequeño departamento en Narvarte. Pasó la noche pensando en sus hijos, imaginando cómo sería despertar con ellos cada mañana, ser parte de su rutina, verlos crecer. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. A la mañana siguiente, Alejandro despertó a las 6, ansioso por buscar el resultado de la prueba y pasar el día con sus hijos. Se bañó rápidamente y se dirigió al departamento de Valeria. A las 7:30 en punto, tocó el timbre. Valeria abrió la puerta aún en pijama, con Santiago en brazos. «¿Viniste en serio?», dijo sorprendida. «Lo prometí», respondió Alejandro. «¿Cómo puedo ayudar?». Valeria lo dejó entrar. Mateo y Daniel ya estaban despiertos en sus cunas, conversando entre ellos en un lenguaje que solo ellos entendían. «Siempre hacen esto al despertar», explicó Valeria. «Platican como si fueran adultos». «Es tierno», comentó Alejandro, acercándose a las cunas. «Hola, niños», susurró. «Buenos días». Mateo y Daniel sonrieron al verlo, estirando sus bracitos para que los cargara. «Se acordaron de ti», observó Valeria. «Qué bien», se emocionó Alejandro. «¿Puedo cargarlos?». «Claro, pero primero hay que cambiarles el pañal». Valeria le enseñó a Alejandro cómo cambiar pañales paso a paso. Era más complicado de lo que imaginaba, especialmente con Mateo, que no se quedaba quieto. «Tienes que ser rápido», le instruyó Valeria. «Si no, se escapa».
Alejandro intentó seguir las instrucciones, pero Mateo aprovechó un descuido para hacerle pipí encima. «Bienvenido a la paternidad», rió Valeria. «A todos les pasa». Alejandro se limpió la ropa y lo intentó de nuevo, esta vez con más éxito. «Felicidades», aplaudió Valeria. «Primer pañal cambiado con éxito». «¿Cuántas veces al día hacen esto?», preguntó Alejandro. «Unas 6 veces cada uno», calculó Valeria. «O sea, 18 pañales diarios». Alejandro hizo rápidamente las cuentas. Era mucho más trabajo de lo que había imaginado. «Y esto es solo el principio», continuó Valeria. «Falta el baño, la comida, los juegos, las siestas». «Estoy listo», dijo Alejandro con determinación. Valeria preparó biberones para Mateo y Daniel mientras Alejandro los sostenía. Santiago mamaba directamente de ella. «¿Puedes darles el biberón a los dos al mismo tiempo?», preguntó Valeria. «Puedo intentarlo», respondió Alejandro. Con mucha dificultad y algunas risas, Alejandro logró alimentar a Mateo y Daniel simultáneamente. Era torpe, pero funcionó. «Vas bien para el primer día», lo elogió Valeria. «Es más difícil de lo que parece», admitió Alejandro. «Por eso me canso tanto», explicó Valeria. «Es trabajo completo, sin descanso». Alejandro comenzó a entender la dimensión de la responsabilidad que Valeria había cargado sola por 2 años. «Valeria, sobre el resultado de la prueba», dijo. «¿A qué hora podemos recogerlo?». «A partir de las 3 de la tarde», respondió. «Pero ya sé cuál será el resultado». «Yo también lo sé», coincidió Alejandro. «Pero quiero que sea oficial». Después del desayuno de los bebés, Valeria le mostró a Alejandro cómo bañarlos. Era un proceso delicado que requería mucho cuidado. «Mateo es al que más le gusta el agua», explicó Valeria mientras bañaba a su hijo. «Daniel es más miedoso y Santiago adora jugar con patitos». Alejandro observaba cada detalle, memorizando las preferencias de cada hijo. «¿Puedo intentar bañar a uno?», preguntó. «Puedes intentar con Daniel», decidió Valeria. «Él es más colaborador». Con Valeria supervisando, Alejandro logró bañar a Daniel sin mayores problemas. El bebé incluso pareció disfrutar la atención especial de su padre. «Muy bien», aplaudió Valeria. «Aprendes rápido». «Tengo una buena maestra», sonrió Alejandro. La mañana pasó rápido entre pañales, biberones, baños y juegos. Alejandro estaba exhausto, pero feliz. «¿Cómo hacías esto sola?», preguntó impresionado. «Te adaptas», respondió Valeria. «Cuando no tienes opción, encuentras fuerzas que no sabías que tenías». A las 2:30 de la tarde, se dirigieron al laboratorio por el resultado de la prueba. Los 3 bebés iban organizados en un coche doble que Alejandro había comprado esa mañana. «¿Compraste un coche?», se sorprendió Valeria. «Compré varias cosas», confesó Alejandro. «Sillas para el auto, juguetes, ropa». «Alejandro, no tienes que compensar todo con regalos», lo advirtió Valeria. «Lo sé», respondió, «pero quiero que tengan todo lo que necesitan». En el laboratorio, la enfermera entregó el sobre con el resultado. Alejandro lo abrió con las manos temblorosas. «Positivo para los 3», leyó en voz alta. «99.9% de probabilidad de paternidad». Valeria sonrió, aunque ya sabía el resultado. «Ahora es oficial», dijo. «Eres padre de Mateo, Daniel y Santiago Morales». «Morales Hernández», corrigió Alejandro. «Pueden tener los 2 apellidos». Valeria se emocionó con la propuesta. Era un gesto de reconocimiento y respeto. «Les gustará tener los 2 apellidos», coincidió. Al salir del laboratorio, Alejandro estaba eufórico. Finalmente era oficialmente padre. «Ahora debemos definir lo práctico», dijo Valeria. «Custodia, pensión, visitas». «No quiero visitas», declaró Alejandro. «Quiero custodia compartida de verdad». «¿Cómo así?», preguntó Valeria. «Quiero que pasen mitad del tiempo conmigo, mitad contigo», explicó Alejandro. «Quiero ser padre tiempo completo». Valeria se sorprendió con la propuesta. No esperaba que Alejandro quisiera involucrarse tanto. «Debemos ver qué es mejor para ellos», dijo con cautela. «Claro», coincidió Alejandro. «Ellos son la prioridad. Hablemos con Gabriela sobre esto».
decidió Valeria. Ella puede orientarnos legalmente. De regreso, Alejandro observaba a sus hijos en el coche. Mateo jugaba con un juguete nuevo, Daniel hojeaba un libro de tela y Santiago dormía tranquilamente. «Son tan diferentes», comentó. «Y serán más distintos al crecer», dijo Valeria. «Cada uno tiene su personalidad única». «¿Cómo les das atención individual a todo?», preguntó Alejandro. «Es un reto», admitió Valeria. «A veces uno debe esperar mientras atiendo al otro, pero están aprendiendo a compartir la atención». Alejandro pensó en cómo podría ayudar a dar atención individual a cada hijo. Con 2 padres presentes, sería más fácil atender las necesidades específicas de cada uno. «Valeria», dijo, «¿puedo hacerte una propuesta?» «¿Cuál?» «¿Qué tal si cenamos juntos hoy?», sugirió Alejandro. «Puedo cocinar para ustedes». «¿Sabes cocinar?». Valeria se rió. «Algunas cosas», respondió Alejandro con modestia. «Y puedo aprender otras». «Está bien», aceptó Valeria. «Pero nada muy elaborado. Se ponen inquietos al final del día». «Algo sencillo entonces», prometió Alejandro. De vuelta en el departamento, Alejandro ayudó a Valeria con la rutina de la tarde de los bebés. Cambió pañales, dio biberones, jugó con ellos en el piso de la sala. «Lo estás haciendo muy bien», elogió Valeria. «Es más natural de lo que imaginaba», confesó Alejandro. «Cuando amas, todo se vuelve más fácil». «¿Y tú los amas?», preguntó Valeria. «Incondicionalmente», respondió Alejandro sin dudar. «Es un amor que ni sabía que existía». Mateo comenzó a gatear por la sala, explorando todo a su alrededor. Daniel prefería quedarse sentado observando y Santiago quería estar en brazos. «Mateo es el aventurero», explicó Valeria. «Tengo que vigilarlo todo el tiempo». «Yo puedo vigilarlo», se ofreció Alejandro, siguiendo a Mateo por la sala. Era gracioso ver al exitoso empresario arrastrándose por el piso tras un bebé de 1 año y medio. «Has cambiado mucho», comentó Valeria observando la escena. «Los hijos cambiaron mi perspectiva sobre todo», explicó Alejandro. «Ahora entiendo lo que realmente importa en la vida». Mateo encontró un cajón abierto e intentó meter la mano. Alejandro lo tomó en brazos antes de que se lastimara. «Buen reflejo», aprobó Valeria. «Estás desarrollando instinto paterno». «Es impresionante cómo es instintivo», coincidió Alejandro. «Ver el peligro antes de siquiera pensar». Daniel comenzó a llorar, queriendo atención también. Valeria lo tomó en brazos y se sentó en el sofá. «Se ponen celosos cuando uno recibe más atención», explicó. «¿Cómo haces cuando los 3 quieren atención al mismo tiempo?», preguntó Alejandro. «Es el mayor desafío», suspiró Valeria. «A veces lloro con ellos porque no puedo atenderlos a todos». Alejandro se sentó junto a Valeria, todavía cargando a Mateo. Santiago estaba tranquilo en su Moisés, observando todo. «Ahora ya no tienes que pasar por esto sola», dijo. «Somos un equipo». «¿Un equipo?», repitió Valeria. «Tú, yo y nuestros 3 niños», sonrió Alejandro. «Una familia». Valeria guardó silencio, procesando sus palabras. La idea de familia se había vuelto un sueño lejano en los últimos 2 años. «Alejandro», dijo finalmente, «necesito que entiendas algo». «¿Qué?». «Si decides irte otra vez, no solo me lastimarás a mí», explicó Valeria. «Ahora ellos te conocen, te extrañarán». «No me iré», prometió solemnemente Alejandro. «Nunca más los abandonaré». «¿Cómo puedo estar segura?». «Porque ahora sé lo que es el amor incondicional», respondió Alejandro. «Y porque pasaré el resto de mi vida demostrándoles que he cambiado». Mateo bostezó en brazos de su padre, claramente cansado por las actividades del día. «Hora de la siesta», anunció Valeria. Acostaron a los 3 bebés, cada uno en su cuna con sus objetos de consuelo. «¿Cuánto duermen?», preguntó Alejandro. «Como 2 horas», respondió Valeria. «Es cuando aprovecho para hacer otras cosas». «¿Qué tal si cocino mientras duermen?», sugirió Alejandro. «¿Estás seguro?». «Absolutamente», confirmó Alejandro. «Quiero cuidarlos a ustedes también». Valeria le mostró a Alejandro dónde estaban los utensilios de cocina y los ingredientes disponibles.
Decidió preparar algo sencillo pero con cariño. ¿Puedo hacer pasta con salsa de tomate?, preguntó. Perfecto, aceptó Valeria. Es algo que me gusta y no es pesado. Mientras Alejandro cocinaba, Valeria finalmente tuvo un momento para relajarse. Se sentó en el sofá y observó al padre de sus hijos esforzándose en la cocina. Valeria, Alejandro dijo desde la cocina, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Qué fue lo que más extrañaste durante estos 2 años?, preguntó. Valeria pensó la respuesta. Tener a alguien con quien compartir las decisiones, respondió. Cada elección sobre los niños la tenía que tomar sola. Era mucha responsabilidad. ¿Y ahora?, preguntó Alejandro con esperanza. ¿Puedo ayudarte con las decisiones? Sí, Valeria sonrió. También son tus hijos. La cena estuvo lista cuando los bebés despertaron de la siesta. Mateo se despertó de buen humor, Daniel un poco gruñón y Santiago queriendo brazos. Cada uno despierta diferente, explicó Valeria. Mateo siempre amanece contento. Daniel necesita tiempo para despertarse y Santiago quiere cariño. Alejandro tomó a Daniel en brazos y le habló suavemente hasta que se calmó. Era impresionante cómo estaba aprendiendo a manejar las personalidades distintas de sus hijos. Realmente tienes talento, observó Valeria. Ellos me enseñan, respondió Alejandro. Cada día aprendo algo nuevo de ellos. Durante la cena, los bebés jugaron en el piso de la sala mientras Alejandro y Valeria comían y platicaban. La comida está deliciosa, elogió Valeria. Gracias, Alejandro sonrió. Quiero aprender a cocinar cosas que les gusten. No tienes que hacer todo perfecto de una vez, lo tranquilizó Valeria. Ser padre es un aprendizaje constante. Lo sé, aceptó Alejandro, pero quiero compensar el tiempo perdido. Alejandro, deja de hablar de compensación, dijo Valeria con firmeza. El pasado ya pasó, lo que importa es el presente y el futuro. Tienes razón, admitió Alejandro. Me enfocaré en lo que puedo hacer de ahora en adelante. Después de cenar, Alejandro ayudó a bañar a los bebés y a acostarlos. Era increíble cómo la rutina nocturna era importante para calmarlos. ¿Duermen toda la noche?, preguntó Alejandro. Ahora sí, respondió Valeria, pero Santiago aún despierta una vez para tomar leche. ¿Puedo quedarme para ayudarte con la toma nocturna?, se ofreció Alejandro. ¿Estás seguro?, dudó Valeria. Mañana trabajas temprano. Mis hijos son más importantes que el trabajo, declaró Alejandro. Valeria se sorprendió con la respuesta. Durante todo el matrimonio, el trabajo siempre había sido su prioridad. Está bien, aceptó. Puedes dormir en el sofá. Gracias. Alejandro se emocionó al poder pasar la noche con sus hijos. En la madrugada, cuando Santiago despertó llorando, Alejandro se levantó junto con Valeria para ayudar. No tienes que despertarte, susurró Valeria. Quiero ayudar, insistió Alejandro. Somos un equipo, ¿recuerdas? Cargó a Santiago mientras Valeria preparaba el biberón. El bebé se calmó en los brazos de su padre, reconociendo su olor y su voz. Le agradas mucho, observó Valeria. Y yo lo amo mucho, respondió Alejandro mirando con cariño a su hijo. Después de la toma, Santiago se durmió rápido. Alejandro lo acostó con cuidado para no despertarlo. Lo hiciste muy bien, elogió Valeria en voz baja. Es más fácil cuando somos dos, comentó Alejandro. Sí, aceptó Valeria. Gracias por estar aquí. Gracias por dejarme estar, respondió Alejandro. A la mañana siguiente, Alejandro despertó con el sonido de los bebés conversando en sus cunas. Era un sonido que quería escuchar todos los días por el resto de su vida. Buenos días, familia, dijo, entrando al cuarto de los niños. Mateo, Daniel y Santiago sonrieron al verlo, estirando sus bracitos para que los cargara. Están felices de verte, comentó Valeria apareciendo en la puerta. Y yo estoy feliz de estar aquí, respondió Alejandro, tomando a Mateo en brazos. Alejandro, dijo Valeria con vacilación, necesito decirte algo. ¿Qué pasa?, se preocupó. Anoche, después de que te dormiste, estuve pensando, comenzó Valeria, y creo que tal vez podamos intentarlo de nuevo. Alejandro se quedó inmóvil, aún cargando a Mateo. ¿Intentar qué?,
preguntó él, con el corazón acelerado. Ser una familia, dijo Valeria en voz baja. De verdad, no solo por los niños, sino por nosotros también. Alejandro se emocionó profundamente. Era más de lo que había soñado. ¿Estás segura?, preguntó. No, fue honesta Valeria. Pero al verte con ellos, viendo cómo has cambiado, quiero intentarlo. Te amo, Valeria, dijo Alejandro con toda sinceridad. Siempre te he amado, y ahora te amo aún más, viendo la madre increíble que te has convertido. Yo también te amo, admitió Valeria. Por eso dolió tanto cuando te fuiste. Mateo balbuceó algo que sonó como mamá y papá, como si entendiera la conversación de sus padres. Creo que lo aprueba, rió Valeria entre lágrimas. Y te prometo que esta vez será diferente, dijo Alejandro aún cargando a Mateo. Ustedes son mi prioridad número 1. Daniel y Santiago también querían atención, así que Valeria tomó a Daniel y Alejandro pasó a Mateo al otro brazo para cargar también a Santiago. Nuestra familia, dijo Valeria emocionada mirando a los 5 juntos. Nuestra familia perfecta, coincidió Alejandro. 3 meses después, Alejandro había vendido el penthouse y se mudó a una casa espaciosa cerca del departamento de Valeria. Era una casa con jardín donde los niños podrían jugar cuando crecieran. Valeria había dejado 2 de sus 3 trabajos y retomado sus estudios, cumpliendo el sueño de graduarse en pedagogía. Alejandro se encargaba de compartir todas las responsabilidades de los niños. Alejandro, dijo Valeria una mañana de domingo, ¿te arrepientes de algo? Solo de no haberme quedado desde el principio, respondió, dando el biberón a Santiago. Pero no puedo cambiar el pasado. Lo importante es que ahora estamos todos juntos, sonrió Valeria, jugando con Mateo y Daniel en el piso. Para siempre, aseguró Alejandro. Esta familia nunca más se separará. Mateo había comenzado a caminar mejor y corría por la casa persiguiendo una pelota. Daniel ya decía algunas palabras además de mamá y papá. Santiago empezaba a gatear y explorar todo a su alrededor. Están creciendo tan rápido, comentó Valeria. Cada día es un descubrimiento nuevo, coincidió Alejandro. Ayer Mateo intentó abrir el refrigerador solo. ¿Y lo logró?, rió Valeria. Casi, también rió Alejandro. Tuve que ponerle un seguro. Doña Carmen visitaba a la familia cada semana, encantada de poder convivir con sus nietos. Siempre llevaba juguetes y muchas ganas de jugar. Hicieron lo correcto, les dijo a Alejandro y Valeria. Estos niños merecen tener una familia unida. Estoy de acuerdo, respondió Valeria. Fue difícil confiar de nuevo, pero valió la pena. Gabriela seguía siendo la abogada de la familia, ahora encargándose de los documentos de matrimonio de Valeria y Alejandro, quienes habían decidido casarse nuevamente. Esta vez será diferente, prometió Alejandro durante la propuesta, porque ahora sé lo que realmente importa. Lo sé, aceptó Valeria. Vamos a construir una hermosa familia juntos. La boda fue sencilla, solo con la familia cercana. Mateo, Daniel y Santiago fueron los pajecitos, vestidos con trajes idénticos pero de colores diferentes para distinguirlos. Ahora somos oficialmente una familia, dijo Alejandro durante los votos. Una familia que superó todas las dificultades, completó Valeria, y que enfrentará juntas las que vengan, prometieron al unísono. Mateo comenzó a llorar durante la ceremonia, seguido en coro por Daniel y Santiago. Era como si participaran activamente del momento más importante de sus padres. Ellos también están felices, comentó doña Carmen tomando a uno de sus nietos. Saben que ahora tienen una familia completa, sonrió el celebrante. Tras la boda, la familia se mudó a una casa aún más grande, con 4 habitaciones, una para la pareja y 3 individuales para los niños cuando crecieran. Cada uno tendrá su propio espacio. Alejandro explicó a sus hijos, que obviamente no entendieron, pero sonrieron de todos modos. Pero por ahora prefieren estar todos juntos, Valeria observó. Los trillizos habían desarrollado un vínculo muy fuerte entre ellos. Cuando uno lloraba, los otros se preocupaban. Cuando uno aprendía algo nuevo, pronto se lo enseñaba a sus hermanos. Es hermoso verlos cuidarse mutuamente, comentó Alejandro. Siempre serán los mejores amigos,
Valeria concordó. Un año después del reencuentro, la familia estaba establecida en una rutina feliz y armoniosa. Alejandro había reestructurado por completo sus negocios para poder estar presente todo el tiempo. ¿Te arrepientes de haber cambiado tanto tu rutina?, preguntó Valeria. Jamás, respondió Alejandro con convicción. Mi vida anterior estaba vacía. Esta está llena de amor y propósito. Mateo, ahora con 2 años y medio, decía frases completas y era extremadamente curioso. Daniel prefería libros y rompecabezas, mostrando señales de ser más introvertido. Santiago era el más cariñoso, siempre buscando brazos y besos. Cada uno tiene su personalidad bien definida, notaba Valeria. Y todos heredaron lo mejor de sus padres, comentaba doña Carmen con orgullo. Alejandro se había convertido en un padre ejemplar, participando en cada consulta médica, cada logro, cada momento importante en la vida de sus hijos. Papá, dijo Mateo un día, ¿te vas a ir? La pregunta le partió el corazón a Alejandro, quien se arrodilló a la altura del niño. Nunca más, mi niño, prometió. Papá siempre estará aquí con ustedes. ¿Y mamá también?, preguntó Daniel. Mamá y papá los cuidarán por siempre, aseguró Valeria. ¿Todos juntos?, preguntó Santiago con su vocecita aún pequeña. Todos juntos, respondieron Alejandro y Valeria al unísono. Era una promesa que cumplirían el resto de sus vidas. Fin de la historia. Ahora dime, ¿crees que es posible que una persona cambie tanto por amor a sus hijos? ¿Has vivido o conoces alguna historia similar? Déjanos en los comentarios tu opinión sincera sobre Alejandro y Valeria. ¿Crees que ella tomó la decisión correcta al darle una segunda oportunidad? Me encantaría saber tu experiencia. Muchas gracias por seguir esta emotiva historia.